Y seguimos con el repaso informativo a esta hora del día y tiene que ver con reclamos de padres de familia en Misco que tomaron medidas de hecho al ver las limitaciones con las que cuenta el Instituto Carolingia. Hablan de la situación de los maestros, de los escritorios, bueno, en definitiva, de la infraestructura en general de este centro educativo. Y esto reclamaban. En la 29 calle y Boulevard El Caminero, zona 6 de Misco, padres de familia se manifestaron a causa de las limitaciones con las que sus hijos reciben clases. No tenemos maestros para varios grupos de alumnos. Desde hace año y medio se ha estado haciendo el trámite en el ministerio. Las autoridades del instituto han hecho los trámites correspondientes y no les dan solución. No tienen escritorios, están escribiendo en el suelo. Entonces nosotros queremos ser escuchados porque nuestros alumnos merecen tener educación. El Instituto Nacional de Educación Básica, INEBE Carolingia, zona 6 de Misco, recibe más de 800 alumnos solo en jornada vespertina. Queremos escritorios, maestros, porque los demás compañeros no tienen escritorio y no sabemos, no podemos escribir en el piso. Yo le pido a la ministra de Educación que estar sentada en el piso y escribir en el piso es algo demasiado incómodo, porque no nos podemos concentrar, no podemos recibir bien nuestras clases, no tenemos maestros, venimos a perder prácticamente todo el tiempo del estudio. Esta medida paralizó las vías de acceso principal de este sector. Además, informaron que de no llegar a algún acuerdo con las autoridades, seguirá este tipo de medidas. Más información en Viva la Mañana. Sindicalistas de San Marcos, Sololá y Jutiapa se declararon en asamblea permanente exigiendo plazas presupuestadas y también medicamentos para los centros de salud de los hospitales, y las acciones continuarán, según ellos aseguraron, en cuanto a este tema. El pacto colectivo se firmó en septiembre del año pasado, pero por falta de presupuesto se prometió que a partir del 2 de enero se trasladarían al reglón presupuestario a más de 900 trabajadores. Y esperábamos que ahorita, a partir del mes de enero, el 2 de enero, pues nuestros compañeros de renglones temporales, es decir, de los contratos, pasaran al renglón 011 o renglón permanente, lo que no se dio. Esto provocó que el Sindicato de Trabajadores de Salud se declararan en asamblea permanente, anunciando a partir de mañana la paralización de las consultas de los puestos y centros de salud de San Marcos. Trabajadores de salud realizan una asamblea permanente en Sololá para exigir mejoras en los centros, puestos de salud, así como demandas en contra del gobierno que no se ha cumplido. Nosotros queremos exigir un mejor presupuesto para salud pública, para tener ya un buen servicio a la población, donde queremos tener medicamentos, material médico quirúrgico, combustibles, mantenimiento a las ambulancias. Los salubristas no atendieron las consultas externas en demanda de que se presupueste al personal por contrato y le pongan candados a los 500 millones de quetzales que les tocan. Nosotros ya vemos más clara, ¿verdad?, las cosas, ¿verdad?, el cumplimiento del pacto colectivo, pero esto no descarta a que no se vaya a asambleas de información permanente, ¿verdad? Esto, pues el presupuesto nos viene a beneficiar. Lo que nosotros estamos pidiendo es que presupuesten a los trabajadores para que los trabajadores estén motivados. Seguimos con el repaso informativo a esta hora de la mañana, y es que la Comisión de Postulación de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral decidía dar un plazo de 24 horas a 19 aspirantes para que estos puedan presentar algunos documentos y así tener una opción más que válida para poder presentar los expedientes necesarios y que sean considerados para que puedan ser justamente ellos aspirantes a este puesto tan importante que hoy está en juego dentro de la realidad democrática del país. En la sesión número 13 de la Comisión de Postulación, los comisionados advirtieron que la mayor parte de los aspirantes que presentó su acta de declaración jurada lo hizo en base a la Ley de Comisiones de Postulación y no en base a la Ley Electoral y de partidos políticos. La Comisión ha acordado darles un plazo de 24 horas para que ellos puedan ampliar el acta notarial que ya presentaron, en el sentido de que expresamente hagan constar que no tienen ninguno de los impedimentos que señala la ley electoral y de partidos políticos. En total, 19 abogados fueron notificados hoy para que puedan presentar su declaración jurada antes de que venza el plazo. Un caso especial que conoció la comisión fue la del jurista Rolando Segura, quien sí había incluido la ampliación de su declaración jurada en su expediente. Por ello también se le incluirá en la nueva lista de los candidatos.
La comisión había establecido únicamente o había tomado nota de un acta notarial, no de la segunda que estaba incluida en su expediente. Se revisó el expediente constatando que efectivamente tenía 2 actas notariales y que cumplía los requisitos de ley. Mientras los comisionados discutían este caso, los 97 aspirantes se encontraban realizando la prueba psicométrica en el Museo de la Universidad de San Carlos. El primer grupo estaba integrado por 50 candidatos y el segundo por 47. De acuerdo con los comisionados, los resultados de la prueba se conocerán mañana. Por otra parte, hoy se propuso que los comisionados se dividan en 3 grupos para evaluar los aspectos académicos y profesionales de los aspirantes por medio de la tabla de gradación. Pero esto se decidirá en la sesión de mañana. Más información, el diputado del Partido Patriota, Oliverio García Rodas, presentó una iniciativa de ley para elevar el monto de las pensiones para los jubilados del Estado y que la pensión mínima sea igual que el salario mínimo que contempla el gobierno. García Rodas explicó que así como ocurre con el salario mínimo que aumenta cada año, así ocurra con la pensión. Se estima que actualmente en Guatemala hay 81 jubilados del Estado. Y siguiendo con la información, ligados a proceso quedaron 24 sindicados por el Ministerio Público. Están hablando del tráfico ilegal de personas luego de que pasaron 14 días desde que fueran capturados. Luego de una semana de duración en la audiencia de primera declaración de 25 sindicados por el Ministerio Público por permitir el ingreso y egreso de extranjeros de manera ilegal con documentos falsos, el juez Miguel Ángel Gálvez resolvió ligarlos a proceso. Entre ellos se encuentra extrabajadores de la Dirección General de Migración y ex empleados del Registro Nacional de las Personas, RENAP, quienes facilitaron el tráfico de personas, por lo que enfrentarán proceso penal por asociación ilícita, falsedad ideológica, falsedad material y tránsito ilegal de personas. El Ministerio Público reprodujo durante la diligencia entre 50 y 60 escuchas telefónicas. El ente investigador indicó que operaban desde el 2010 y que contabilizan al menos 10 casos. Los ahora procesados fueron capturados el 17 de enero pasado, un día después de que fuera girada la orden de aprehensión por el juez B de mayor riesgo. Durante la diligencia, la defensa argumentó ser inocente y que utilizaron su usuario para dichos actos delictivos. El juez debe resolver si los envía a prisión preventiva o les otorga una medida sustitutiva. A puerta cerrada se realizó la audiencia de primera declaración en contra de 25 detenidos, esto fue el viernes pasado, por transacciones sospechosas. Esto según lo reportó la Intendencia de Verificación Especial, en el que pudieron lavar más de 2 millones de dólares que provenían de diferentes países como Inglaterra, Francia, Colombia, Argentina, Honduras y nuestro país vecino, El Salvador. El ente investigador cree la suma millonaria se deriva de la trata de las personas. El caso fue puesto bajo reserva a solicitud del Ministerio Público. Bueno, y seguimos con la entrega especial de reportajes realizados por el equipo de noticiero Guatevisión, y en este caso vamos a hablar de una realidad que se vive en muchos lugares del país, un recorrido que evidencia fachadas que en apariencia son negocios, pero que en realidad ofrecen servicio sexual con mujeres. Con el servicio de masaje que le cuesta de 350 en adelante. ¿Qué incluye el masaje, disculpe? Por ejemplo, tenemos el masaje Nirvana, que es un masaje sensual erótico profundo, el cual culmina con una estimulación manual y le produce una gran relajación. Dependiendo a la señorita, le cuesta de 350 a 600 quetzales. Tenemos el masaje Nirvana, que es un masaje cuerpo a cuerpo con la masajista. Ella le aplica aceite en todo su cuerpo, utilizando sus pechos, glúteos, rodillas y codos. Dependiendo a la señorita, le cuesta de 500 en adelante. Y el servicio completo le cuesta de 800 en adelante. Todos nuestros servicios de 1 hora. Ya. Mire, ¿y llegar a relaciones sexuales se puede? Es el servicio completo. ¿Yo puedo escoger la señorita o solo asignan una? No, ustedes escogen a su señorita, por eso yo le digo que dependiendo, porque hay señoritas clase A, clase B y clase C. Entonces, yo los precios que le di son clase C, señoritas
Ya, mire, una consulta, ¿clase A? Si clase A, el servicio completo le cuesta 1.600, pero por el momento no tenemos, señorita, clase A. No. No, La clase A supongo yo que son internacionales. así es. Este es un ejemplo de cómo cientos de mujeres mayores y menores de edad son explotadas sexualmente en el país. A pesar que la prostitución es legal, así como lo tipifica el decreto 1773 del Código Penal, se considera trata toda vez que una tercera persona se ve beneficiada. Este equipo de Noticiero Guatevisión realizó un recorrido y una serie de llamadas para evidenciar cómo estos criminales utilizan fachadas y ofrecimientos ostentosos para engañar a sus víctimas y obtener, a cambio de sexo, un negocio redondo. Masajes relajantes desde 200 quetzales y más de 15 señoritas para atenderte. Todos los días se lee en este anuncio de clasificado. Se comprobó que el negocio no es más que otra fachada para vender sexo. La segunda se trata de una fachada simulando un bar. Me comunico a Exceso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, fíjese que solamente quería saber información de qué tipo de masaje dan. Sí, es un masaje no muy profundo. Y lo importante es la relación con la señorita, ¿verdad? Es servicio completo que dan las señoritas acá, caballero. Ya, ¿servicio completo qué incluye? Sexo, masaje. Como parte de esta investigación, se comprobó que sin importar qué zona de la capital, estos sitios de masajes o bares funcionan como casas cerradas. ¿Las señoritas también se pueden hacer cita para salir con ellas? ¿Como damas de compañía? No, joven, solo aquí nada más en el local. De acuerdo con el Refugio de la Niñez, a diario en Guatemala están siendo explotadas sexualmente cerca de 30.000 víctimas. El 50% serían menores. Por una Guatemala en paz, Astrid Blanc, Luis Arché y Luis Sánchez. Bueno, interesante el reportaje de Astrid Blanc. Mañana una nueva entrega entonces de esta investigación realizada por el equipo de Noticiero Guatevisión. Un tema que definitivamente preocupa a la ciudadanía guatemalteca. Seguimos recorriendo el mundo. María René en tiempo real. De la realidad en Guatemala a la realidad del mundo, y tenemos que darle seguimiento a la noticia, al fallecimiento de un gran actor de Hollywood, porque continúan las investigaciones en torno a la muerte de Philip Seymour Hoffman, y se dice que este día precisamente se va a llevar a cabo una autopsia de su cuerpo. Agentes de la policía de Nueva York han encontrado en casa del fallecido actor Philip Seymour Hoffman al menos 50 papelinas de heroína, han confirmado fuentes de la investigación. Los investigadores han hallado también varias botellas con medicamentos y más de 20 jeringuillas en una taza de plástico. Las papelinas están marcadas, unas con las letras púrpuras en las que se lee Ace of Spades, otras con un as de corazones. Al menos 5 estaban vacías y en la basura. Su precio en la calle, según la policía, es de 4 euros la papelina. Hoy se llevará a cabo la autopsia sobre el cadáver del intérprete. El actor fue hallado muerto el domingo a los 46 años en su apartamento de Nueva York con una jeringuilla clavada en el brazo. Lo encontró un amigo guionista. Según el New York Times, un oficial de la policía asegura, está bastante claro que fue una sobredosis. Jeringuilla estaba en su brazo. Así es que siguen las investigaciones en torno a la muerte de este actor de Hollywood, de este actor estadounidense, y hoy precisamente se llevará a cabo la autopsia sobre su cadáver para ya determinar si fue de hecho una sobredosis que lo llevó a la muerte. Con esta información nosotros seguimos conociendo qué más ocurre en el mundo. Vamos con Alex.